En un rincón de San Petersburgo, cuando todavía era Leningrado, un niño caminaba en silencio por los pasillos del Instituto de Matemáticas de Steklov. Tenía apenas 10 años, pero hablaba un idioma que muy pocos comprendían, no ruso ni inglés. Hablaba en matemáticas. Su nombre, Grigori Perelman. Mientras otros niños jugaban al escondite o coleccionaban figuritas, él pasaba horas resolviendo problemas abstractos que la mayoría de los adultos ni siquiera sabrían cómo leer. Su madre, bibliotecaria, fue la primera en notar que su hijo no solo aprendía rápido, sino que tenía una extraña obsesión por entender el mundo a través de fórmulas, estructuras y lógica pura. A los 16 años ya era conocido en los círculos más cerrados del mundo matemático soviético. Fue seleccionado para representar a la Unión Soviética en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. Resultado: medalla de oro, puntuación perfecta y una advertencia silenciosa al resto del planeta. Un genio había despertado, pero lo más sorprendente no era su talento, era su carácter. Perelman no buscaba aplausos, no sonreía ante las cámaras, no daba entrevistas. Su rostro era siempre neutro, su tono, monocorde, su vida, austera. Mientras muchos veían en las matemáticas una herramienta para avanzar profesionalmente, él parecía entenderlas como una forma de vida, una especie de lenguaje sagrado que no debía contaminarse con ambición, ego o vanidad. Ya desde joven evitaba cualquier tipo de atención. Rechazó becas en Estados Unidos, rechazó ofertas millonarias de empresas tecnológicas. Lo que quería no era dinero, ni fama, lo que quería era verdad. Y eso, en su mundo, se encontraba en los problemas sin resolver. La comunidad académica, sin embargo, lo miraba con recelo, porque Grigori no se comportaba como el típico matemático brillante. No publicaba con regularidad, no asistía a congresos, no buscaba ser parte del club, parecía caminar en otra dirección, y lo hacía solo, y aún así, quienes lo conocieron de cerca dicen que tenía una cortesía antigua, casi de otro siglo. No levantaba la voz, no interrumpía ni competía, pero cuando hablaba, todos callaban. Lo que nadie sabía era que ese niño callado, ese joven introvertido que rechazaba todos los focos, estaba obsesionado con un problema que llevaba más de 100 años atormentando a los mejores cerebros del mundo, la conjetura de Poincaré. Y esa obsesión estaba a punto de convertirlo en leyenda. Durante más de 100 años, un misterio matemático permaneció intacto, invicto, impenetrable. Se llamaba la conjetura de Poincaré, y no era un problema cualquiera. Era una de esas preguntas tan simples de formular y tan devastadoramente difíciles de resolver que había frustrado a generaciones enteras de genios. Henri Poincaré, el matemático francés que la propuso en 1904, se preguntó algo aparentemente inocente. ¿Es posible que cualquier forma tridimensional sin agujeros sea esencialmente una esfera? Suena sencillo, pero en realidad esa pregunta toca las bases mismas de cómo entendemos el espacio, el universo y la realidad. La conjetura fue tan importante que se convirtió en uno de los 7 problemas del milenio, una lista creada por el Instituto Clay de Matemáticas que prometía $1 millón a quien resolviera cada uno. 6 siguen abiertos. Solo uno fue resuelto. ¿Adivinas cuál? Pero volvamos a Grigori. Perelman no anunció su intención. No convocó ruedas de prensa ni pidió ayuda. Simplemente se encerró. Durante 8 años vivió en completo aislamiento, caminando por los bosques de San Petersburgo, reflexionando, dibujando conceptos mentales que nadie más podía visualizar. No buscaba inspiración en laboratorios, la encontraba en el silencio. Y entonces, en el año 2003, sin aviso, subió 3 documentos a Internet. No eran papers tradicionales, no tenían introducción pomposa, no incluían agradecimientos, solo la solución. La comunidad matemática quedó paralizada. Al principio, nadie lo creyó. Un genio solitario, fuera del sistema, resolviendo el problema más importante del siglo, sin publicar en revistas oficiales, sonaba imposible. Pero a medida que los expertos revisaban su trabajo, empezaron a entender. Lo había logrado. Demostró la conjetura usando herramientas de la geometría diferencial y la topología en una forma tan elegante, tan profunda, que los propios revisores tardaron años en confirmar la validez total. Richard Hamilton, otro gigante en el campo, había propuesto un enfoque anterior, pero fue Perelman quien lo perfeccionó hasta cerrar el círculo. Y ahí, en ese momento, Grigori Perelman pasó de ser un enigma ruso a convertirse en una leyenda matemática global. Se le ofreció el premio Clay, se le ofreció la medalla Fields, el Nobel de las Matemáticas, se le ofreció prestigio, viajes, reconocimiento, dinero, $1 millón, y lo que hizo dejó al mundo sin palabras. Pero para entender lo que pasó después, no basta con mirar las matemáticas. Hay que mirar al ser humano detrás del genio, porque Perelman no estaba interesado en ganar. En marzo de 2010, el Instituto Clay anunció oficialmente que Grigori Perelman
había resuelto uno de los problemas del milenio como reconocimiento, le ofrecieron lo que muchos consideran el mayor honor matemático del siglo, $1.000.000. Pero lo que ocurrió después no estaba en los planes de nadie. Perelman rechazó el premio. Así, sin más, sin hacer escándalo, sin pedir una plataforma. Simplemente dijo: no me interesa el dinero, no me interesa la fama, no quiero ser exhibido como un animal en un zoológico. El mundo entero se quedó en shock. Medios internacionales trataron de encontrarlo, The New Yorker, The Guardian, medios rusos. Todos querían entrevistar al hombre que le había dicho no a $1.000.000. ¿Por qué alguien haría eso? ¿Locura? ¿Orgullo? ¿Misterio? Pero la respuesta era mucho más incómoda y más honesta. Perelman explicó que no podía aceptar el premio porque, según él, la comunidad matemática no actuó con ética. Sentía que el reconocimiento no había sido completamente justo, que otros matemáticos que habían trabajado en el mismo campo habían sido excluidos de forma deliberada. Para Grigori, aceptar ese dinero era validar un sistema que él consideraba injusto. Y ahí está el punto clave. No rechazó el dinero por desinterés material, aunque tampoco lo necesitaba. Lo hizo por principios y coherencia. Porque, para él, la verdad matemática no se mide en premios ni en dólares, se mide en comprensión. Pero eso no fue lo más radical. Ese mismo año, también rechazó la medalla Fields, el premio más prestigioso del mundo matemático. Viajaron hasta su casa para entregársela, y Perelman ni siquiera abrió la puerta. Dijo: no quiero estar en el sistema, no quiero ser parte del juego, yo ya hice lo que quería hacer. Desde entonces, se retiró por completo. No volvió a publicar, no volvió a enseñar, no volvió a pisar un congreso. Vive con su madre en un apartamento modesto en las afueras de San Petersburgo, sin redes sociales, teléfono o cuentas bancarias ostentosas, solo silencio y matemáticas. Muchos lo llamaron loco, otros un santo, algunos simplemente un excéntrico. Pero hay algo que nadie puede negar: su rechazo no fue una renuncia al éxito, fue una renuncia a la narrativa del éxito como la entendemos, y eso, en un mundo obsesionado con la validación externa, es más revolucionario que cualquier fórmula. Ahora bien, ¿quién es realmente Grigori Perelman? ¿Un genio? ¿Un rebelde? ¿Un sabio invisible? Quizás nunca lo sabremos del todo, pero en su silencio dejó una lección que el mundo todavía no ha terminado de digerir. Desde hace más de una década, nadie ve a Grigori Perelman en público. No da conferencias, no concede entrevistas ni publica artículos, pero su presencia sigue ahí, flotando en el imaginario colectivo como un fantasma que incomoda al sistema, porque en un mundo donde todos quieren ser vistos, él eligió desaparecer, y eso convierte su historia en algo más que una simple anécdota de genio y rareza. Lo convierte en una especie de espejo, uno que nos obliga a hacernos preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Qué harías tú si supieras algo que nadie más sabe? Si resolvieras un problema que desafió al mundo por más de 100 años, ¿te quedarías en silencio? ¿O exigirías que todos te escucharan? Perelman eligió el silencio, pero no como forma de protesta, sino como forma de integridad. No quiso ser parte de una comunidad que premia más la política que el pensamiento. No quiso competir en un juego donde la verdad se premia con dinero, pero se negocia en sus reglas. No quiso que su legado se midiera en dólares, sino en consistencia. Y eso, aunque suene romántico o incluso naïve, es profundamente revolucionario. Grigori Perelman no solo resolvió la conjetura de Poincaré, nos dejó algo más valioso, una pregunta sin respuesta clara. ¿Qué significa realmente el éxito? Para él, no era el reconocimiento, ni el premio, ni el Nobel de las matemáticas. Era la comprensión, era haber llegado a la verdad sin deberle nada a nadie. Era mirar un problema imposible y entenderlo hasta el final. En un tiempo donde todo se mide en likes, en seguidores, en millones, Perelman vale exactamente 0 en la bolsa de valores de la fama. Pero en la historia de las ideas, su valor es incalculable, y quizás eso es lo más inquietante, que alguien haya demostrado que se puede ser el mejor del mundo y al mismo tiempo no querer absolutamente nada de él. Así termina la historia del hombre que resolvió un problema imposible, rechazó $1.000.000 y decidió volverse invisible. Pero antes de que cierres este video, te dejo una última pregunta. ¿Tú hubieras hecho lo mismo? Te leo en comentarios. Si te gustó esta historia y quieres descubrir más sobre cómo la inteligencia, la ética y el comportamiento humano chocan con el sistema, suscríbete al canal, porque lo que viene promete ser igual de inesperado.